Hola, hola, ¿cómo están? Continuamos trabajando con las aplicaciones de nuestro celular. En este video vamos a aprender cómo hacer para agendar un contacto en WhatsApp utilizando solamente el lector QR. Esta es una novedad que nos presenta esta aplicación. Nosotros hace unos videos atrás explicamos lo que es el lector QR. Voy a dejárselos en la descripción de este video al link para que puedan ir y chequear ese video por las dudas de que no estén bien al tanto en lo que es el lector. Lo primero que vamos a hacer entonces es, vamos a ingresar a WhatsApp. Vamos a identificar el icono de la aplicación de WhatsApp, lo vamos a tocar con la yema del dedo y lo que tenemos que hacer es, desde la pantalla principal vamos a ir a los tres puntitos de arriba a la derecha porque desde ajustes se va a realizar esta acción. Entonces voy a tocar los tres puntitos que están arriba a la derecha. Cuando se abre las opciones voy a seleccionar ajustes y desde ajustes me va a aparecer esta pantalla que nosotros ya la hemos visto en otros videos también, en donde podemos realizar diferentes tipos de ajustes sobre nuestra cuenta, el chat, notificaciones. La novedad es que ahora al lado de nuestro nombre se presenta este icono que es el de el lector QR, es como un código. Entonces lo vamos a tocar con la yema del dedo. Cuando lo tocamos se nos va a abrir esta página, esta ventana, en donde está nuestro código QR. Nosotros nos vamos a dar cuenta que es nuestro código porque abajo, porque la palabra mi código va a estar en negrita y abajo va a estar subrayado con verde. También tenemos escanear código, porque pues esto es, si nosotros queremos que otra persona agende nuestro contacto directamente, le podemos enviar nuestro código o podemos también directamente escanear su código con nuestro lector. Solamente les voy a mostrar cómo podemos compartirlo. Para compartirlo vamos a tocar este icono que está acá arriba, que es el de compartir, y se nos va a abrir una pestaña que nosotros ya conocemos bien cuál es, eh, que es la de, nos da la posibilidad de compartir esta. Recuerden que la aplicación tiene sus tiempos para realizar algunas acciones. Yo por ahí también empiezo a darle órdenes y termino confundiendo la aplicación. Hay que buscar ser paciente. Así que bueno, una vez que ponemos compartir, nos da la opción de compartirlo por diferentes medios. Nosotros ya los conocemos. Vamos deslizando derecha a izquierda, izquierda a derecha y podemos, todas las aplicaciones que usamos regularmente podemos compartir este código. Tocamos y ustedes ya conocen cuál es el procedimiento para compartir. Por ejemplo, si lo quieren compartir en alguien en WhatsApp, vamos a tocar en WhatsApp y se nos va a abrir esta lista que nos pregunta quién. Seleccionan y lo hacen. Yo en este momento no lo voy a hacer, voy a tocar la flecha que está en la base del teléfono y voy a volver al código. Entonces, nosotros ya tenemos que para agendar un contacto, escaneando el código, toco acá, se presenta el escáner, realizo la acción y va a quedar guardado el contacto. Si quiero mostrar mi código a alguien, aquí está. La persona puede directamente escanearlo con su lector. Y si no puedo, compartirlo. La otra opción que se nos presenta, el otro icono que se nos presenta son estos tres puntitos. Cuando ustedes lo tocan dice restablecer el código. Si tocan restablecer código, les va a aparecer este cartel. Desea restablecer el código QR, el código QR existente ya no funcionará. Yo voy a mantener el mío, no lo voy a restablecer. Entonces, de esta forma, amigos, personas, empresas pueden agendar y pueden escanear, y las personas pueden escanear su código. La flecha está en la base del teléfono una vez, nos va a llevar de nuevo a la pantalla de ajuste, dos veces nos va a llevar de nuevo a la pantalla principal de WhatsApp y tres veces nos va a traer de nuevo a la pantalla principal de nuestro teléfono. Espero que haya quedado claro, que cualquier duda o consulta que tengan puedan dejar en los comentarios, que se suscriban al canal para recibir más videos y notificaciones cada vez que hacemos videos nuevos. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo grande.